Aquí nosotros encontramos en la palabra del Señor que dice que Israel había pecado en contra de Dios. Había hecho lo malo y se había apartado y había seguido a otros dioses. Y Dios, en su infinita misericordia, quería tratar con el pueblo de Israel. Desde que el inicio, desde que el hombre pecó, Dios quiso tratar con el hombre. Desde que el hombre pecó, Dios, en su infinita misericordia, quería restaurar la humanidad. Quería restaurar su pueblo. Pero su pueblo, en vez de buscar su rostro, se rebelaba. Igual que en estos últimos tiempos. Nada diferente a estos últimos tiempos que estamos viviendo. El hombre, en vez de acercarse a Dios, se aparta de Dios. El hombre, en vez de acercarse a su Creador, se está alejando del Creador, de aquel que le puede ayudar, de aquel que le puede sacar de donde está. Y aquí el Señor, cuando levanta al profeta Ezequiel, lo levanta para que le hablara al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Pero me llama mucho la atención que Dios siempre ha querido que el hombre siga sus pisadas. Dice la palabra del Señor que cuando Dios quería destruir la tierra, dice que se levantó un hombre y empezó a hablar con Dios. Y le dijo, y ese hombre era Abraham. Y le dijo, vas a destruir a los moradores de aquí de la tierra. Y Dios empezó a hablar con él y le dijo, si hubiesen 50 justos, por 50 justos yo no destruiría la tierra, pero no los hay. Y Abraham comenzó a tratar con Dios y le dijo, ¿y qué tal si hubieran 30 justos? ¿Destruiría la tierra? Y Dios le dijo, no la destruiría. No destruiría esta ciudad. Y le fue bajando porque Abraham entendía que los justos que habían en aquel lugar no eran muchos. Y le empezó a decir, ¿qué tal si solo hubieran 10 justos? Y Dios le dice, por eso Dios es justo, yo no destruiría la tierra. Abraham le dice, ¿qué tal si solo hubiesen 5 justos? Y Dios le dice, por eso 5 justos no destruiría la tierra. Entonces Dios siempre ha tratado con el hombre. Dios siempre ha querido lo mejor para la humanidad. Dios siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la tierra de servidumbre, dice que se rebelaron en contra de Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Apártate de ellos que yo los voy a destruir. Pero dice que Moisés se levantó como el gran líder, como el gran pastor y le dijo, Señor, ¿qué van a decir los pueblos que tú sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto? ¿Qué van a decir las naciones? Se van a reír de nosotros, se van a reír de ti. ¿Qué van a decir? Que los sacaste de allá solo para venirlos a sepultar aquí en el desierto. Y Dios, al ver las palabras de Moisés, Dios cambia. Y Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Por ti no lo voy a destruir. Por eso es que nosotros encontramos en el Salmo 106, verso 23, que dice, y trató de destruirlo, y de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Aquí se levantó, dice, el escogido de Dios a decirle al Señor, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo tú lo vas a destruir? Y aquí vemos a dos hombres que clamaron por la humanidad, clamaron por un pueblo que había salido. Pero aquí en el libro de Ezequiel ya cambia la cosa. Aquí Dios ya le está hablando de los pecados de Jerusalén. Pero dice la palabra del Señor
hombre que hiciese vallado, que se pusiese la brecha delante de ellos, pero no lo encontré. Qué terrible, hermano. Es que Dios estaba buscando a alguien, algún Moisés que se levantara en esos tiempos que Dios estaba hablando en el libro de Ezequiel, pero no lo encontró quien se levantara por el pueblo. Y por eso yo quería meditar. Dios te está buscando a ti y me está buscando a mí. Porque Dios en su infinita misericordia quiere salvar al hombre. Quiere sacarlo de donde está, quiere sacarlo de la perdición, quiere sacarlo de donde ellos están perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero será que habrá un justo que se levante y que haga vallados por los que están perdidos. Porque el mandato del Señor, cuando le preguntaron al Señor, fue: Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? Y el Señor dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero estamos viviendo un tiempo de indiferencia. Estamos viviendo un tiempo donde los redimidos de Dios hemos caído en un gran enfriamiento que ya, si pudiéramos decirlo, como que ya no nos importa lo que está pasando con esta humanidad. La iglesia ha perdido su enfoque. La iglesia ha perdido a qué Dios nos ha llamado aquí en la tierra. Y qué terrible fue, hermanos, que el Señor diga: busqué entre medio de la tierra quien hiciera vallado por los hombres, pero no lo encontré. Porque, hermanos, qué lindo es encontrar en la palabra del Señor que Moisés, como el gran líder, el pueblo que había salido de Israel no era un buen pueblo, porque todo el tiempo se quejaba en contra de Moisés. Pero Moisés aprendió a amarlo. Moisés aprendió a caminar con ellos y sabía que tenían sus pies de barro. Y ahora, hermanos, con algo que nos hagan, con algo que nos digan, ahora nosotros empezamos a ver mal a nuestro hermano. Y aún, hermanos, los que estamos liderando, los que están liderando en la casa del Señor, los que tienen que tener la misericordia, los que tienen que tener el amor, los que tienen que pastorear con amor, los que tienen que pastorear y pedirle al Señor que toda la grey que Dios le puso en sus manos pueda llegar hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero estamos viviendo, hermano, unos tiempos tan difíciles que pareciera que la iglesia ha entrado en un conflicto espiritual dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa del Señor. Y mientras la iglesia pierde el enfoque, el enemigo sigue tomando terreno. Mientras la iglesia pierde el enfoque, el enemigo sigue llevándose las vidas. Y aquí también en la palabra del Señor nosotros encontramos que el Señor dice: había una gran brecha, una gran división del pueblo conmigo. Yo busqué quien hiciera un vallado, que levantara un vallado para que yo tuviese misericordia, pero no lo encontré. Y es que en realidad, hermano, en verdad nosotros tenemos un Dios misericordioso. En verdad nosotros tenemos un Dios que levanta, que restaura y que perdona. Porque Él es el único fiel. Mire, nosotros muchas veces somos infieles. Muchas veces nosotros nos aferramos a muchas cosas, pero Dios se aferra a la humanidad. Porque por eso Él se entregó. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que la humanidad siga buscando su rostro. Pero aquí el Señor está diciendo que no encontró quien levantara
teníamos que levantar esa muralla para que el pueblo tuviese la comunión con su Dios nuevamente. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 59, verso 16. El pueblo también se había dividido con su Dios por sus pecados. Dice que había una grieta entre ellos. Había esa grieta que Dios les estaba hablando y les dice: les voy a mandar calamidades porque ustedes se han apartado de mí. Dice la palabra del Señor ahí que el Señor estaba buscando, dice, quien se levantara también. Ya no es Ezequiel, sino que es Isaías. Y cuando Isaías dice, el Señor, dice, estaba buscando quien se levantara para que levantara esas murallas, para que levantara lo que estaba caído, para que Dios no mandara calamidades a la tierra, dice. Pero dice, nadie se levantó a hablar por ellos. Y mientras yo meditaba en esto, dice la palabra del Señor, y se maravilló Dios. Y esa palabra no es que se maravilló de alegría, sino que dice, se asombró Dios porque no hubo nadie que se levantara a gemir por su pueblo. Se maravilló Dios, dice, de que nadie pudo hacer nada por su pueblo. Igual aquí en el libro de Ezequiel nadie se pudo levantar. Aquí en el libro de Isaías también dice que nadie, Dios vio que nadie, dice, hizo nada por su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Dice la palabra del Señor que cuando Dios vio que nadie hacía nada por su pueblo, y se maravilló Dios que no hubiera quien se interpusiese. Mire el amor de Dios. Cuando Dios vio que nadie había por su pueblo, que nadie se levantaba por su pueblo, dice que Dios tuvo misericordia. Dios dijo, si no hay un hombre aquí en la tierra que pueda tener misericordia por ellos, yo voy a tener misericordia. Y sigue diciendo la palabra del Señor ahí en ese pasaje, y no hubo nadie quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia no se vistió como de una coraza, y como yelmo de salvación en su cabeza tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo con su manto. Ese es el amor de Dios, hermano. Ese es el amor de Dios, que cuando no hay nadie que se levante por esta humanidad, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar el Cristo de la gloria para seguir restaurando vidas, para seguir rescatando las vidas que están perdidas en este mundo sin fe y sin esperanza. Porque nuestro Dios, hermano, se complace en hacer misericordia. Dice la palabra del Señor que Él es amor, y con puertas de amor quiere traer a esta humanidad a que se acerque a Él. Y un día con puertas de amor a nosotros también nos salvó. Y por esas puertas de amor que el Señor nos trajo, es que ahora podemos estar en su casa glorificando el nombre de nuestro Dios, glorificando el nombre de nuestro Cristo. Porque cuando no hubo alguien que pagara por nosotros, ahí estaba nuestro Cristo para pagar nuestros pecados. Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro castigo para darnos la libertad. Y Dios sigue buscando en estos últimos tiempos
Dios sigue buscando. Por eso es que cuando la samaritana se encuentra con el Señor, el mismo Cristo le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Desde tiempos remotos, hermano, desde la creación, Dios ha querido tratar con el hombre. Dios ha querido buscar al hombre. Dios ha querido que el hombre se acerque a Él. Dios ha querido que el hombre se doblegue a Él. Dios ha querido que el hombre rinda todo a Él. Y Dios sigue buscando adoradores. Porque Él entiende que esta humanidad Él la creó para alabanza de su nombre. Dios sigue buscando esos hombres y mujeres, pero llegará el tiempo donde el hombre también tiene que poner de su parte, porque dice la palabra que el hombre también tiene que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque Dios pone su parte, pero nosotros ponemos la nuestra. Esta humanidad tiene que poner de su parte. Y qué terrible, hermano, que ahora el Señor está buscando. Pero llegará el día que dice la palabra del Señor. Llegará el día que el hombre, la mujer buscará a quien le predique la palabra, pero no encontrará. Dice que huirán de un lado a otro buscando quien les dé una palabra, pero no la encontrarán. Por eso es el tiempo de buscar a Dios. Por eso es el tiempo, este es el tiempo donde nosotros nos debemos de acercar más a Dios. No importando, hermano, lo que pase, no importando lo que digan de usted, no importando lo que digan de nosotros, nosotros le servimos a Dios y solo a Él le vamos a dar cuentas. En aquel día no nos presentaremos delante del hombre, sino que nos presentaremos delante de Dios. En aquel día no nos presentaremos delante de un hombre terrenal, sino de aquel que nos buscó, sino de aquel que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces por eso es menester que nosotros sigamos adelante. Por eso es menester, hermano, que nosotros sigamos buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es menester, hermano, que nosotros sigamos buscando las pisadas de nuestro Dios. Pero, hermano, esto también requiere sacrificio. Esto también requiere que nosotros nos levantemos como iglesia, como cristiano, como hermano, como prójimo, como amigo, como padre, como madre, como hermano. Si toda la iglesia de Cristo entendiera que nosotros no somos ni enemigos, ni que estamos divididos, entonces nosotros levantaríamos vallados contra el enemigo. Si la iglesia de Cristo entendiera, si los pastores entendieran, si los evangelistas entendieran, si los misioneros entendieran que somos un solo cuerpo y que estamos peleando una sola batalla, entonces las cosas cambiarían. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Que unos jalamos para un lado, otros jalamos para otro lado y otros jalan para otro lado. No es que yo soy de esta denominación, yo soy de esta iglesia, yo soy de otra iglesia. Pero hermano, todos sean denominaciones, sean iglesias independientes, sean iglesias de concilio, todos tenemos una sola mirada: la gloria celestial. Pero ¿por qué si tenemos una sola mirada, aquí en la tierra estamos divididos? Y la iglesia dice que es un solo cuerpo con Cristo. Y con esto ya voy cerrando para que usted entienda lo que quería reflexionar. Si nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, ese hombre que se tiene que poner delante de la brecha es la iglesia, una sola iglesia.
vallado que se levante a pelear. Un solo cuerpo. Cristo no está diciendo que está buscando una iglesia dividida. Él está buscando a su amada que se levante. A su amada que se levante a pelear por esta humanidad. A su amada que se levante a pelear por esta tierra. Pero la iglesia ahora no está peleando contra las tinieblas, sino que está peleando contra su propio hermano. Aleluya. Está peleando contra el mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo muchas veces no está siendo acuchillado por el enemigo, sino por la misma iglesia. Y la iglesia no tiene el sentir del sufrimiento del hermano, no tiene el sentir del sufrimiento de la hermana. Y por eso es que muchas veces nosotros estamos por aquí y otros están por allá. Pero bueno es nuestro Dios, que dice que cuando Él no encontró esa fuerza, ese hombre que se levantara por la humanidad y por la tierra, dice que Él extendió su misericordia. Él extendió su amor, dice, y por tanto tuve misericordia de ti, porque no encontré ese hombre que se levantara a levantar vallado. Por tanto, dice, derramaré sobre ellos mi ira y mi ardor, y mi ira los consumirá, y sobre su propia cabeza, dice Jehová. Mire qué terrible. Y aquí dice la palabra del Señor, que el Señor, en su amor y en su misericordia, al ver que nadie se había levantado, que no se había levantado esa fuerza, dice, y vendrá mi Redentor de Sión, y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío estará sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Siempre, en todo, hermano, Dios nos va a estar llamando la atención, porque Dios quiere que seamos esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arrugas, esa iglesia que en aquel día lo que le presente al Señor